Bueno, y sigue la polémica por la cancelación de Israel desde el gobierno a la FIDAE, luego que el presidente Gabriel Boric y el canciller Alberto Van Klaveren se refirieran a este tema. Bueno, Colomba Eichholz ha reporteado este tema que tiene, bueno, tiene varias aristas, pero hoy día por primera vez habló el canciller y dejó las cosas meridianamente claras. Bienvenida. Gracias, Mati. Así es, hoy día, dio declaraciones, entregó declaraciones respecto a este tema que ya lleva una semana, casi una semana, siendo bastante polémico, bastantes reacciones políticas, y fue justamente el canciller quien declaró que los dichos del embajador de Israel en Chile de alguna manera los desmiente, ¿no? El presidente de la República, Gabriel Boric, mencionaba que sí se ha mantenido contacto, o por lo menos lo ha hecho el canciller, mantenía y decía que los dichos que había dicho entonces el embajador sobre no haber tenido contacto desde el 7 de octubre cuando estalló la guerra en Medio Oriente, de alguna manera no eran así de ciertos, como decía. Claro, lo que generó también la polémica, no solamente la FIDAE, sino que ayer el embajador en una entrevista con Mesa Central de Canal 13 a Iván Valenzuela le dice que él no ha tenido contacto con el gobierno desde el 7 de octubre, que no ha sido recibido, por el canciller, que no hay ningún tipo de contacto, que incluso él hizo gestiones para que el presidente de su país tuviera un diálogo con el presidente Gabriel Boric, pero después de 3 días que no hubo respuesta, él suspendió esta petición. No es, entre comillas, entre paréntesis, no es Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro, sino que es el presidente de Israel. Por lo tanto, claro, dio a entender que las líneas estaban cortadas y vino, el desmentido por el presidente y por el canciller. Y posteriormente por el canciller, sí. Incluso también en esta misma entrevista en Mesa Central, el embajador aseguraba que esta no sería una causa aparte, la de excluir a empresas israelíes de la FIDAE, dado que han sido una serie de impases que ha tenido este gobierno en particular con el embajador, y el mismo embajador decía que estos mismos impases se deben a una política anti-israelí por parte del gobierno en estos últimos años. Recordemos que estos desaires, le podríamos decir, comenzaron en 2022, cuando en septiembre el presidente Gabriel Boric se rehusó a recibir las credenciales del mismo embajador, y así, bueno, ha habido una serie de desencuentros con también parlamentarios oficialistas y también parte del Ejecutivo. En ese sentido también, Mati, se le consultó hoy al presidente Gabriel Boric sobre excluir a Israel de la FIDAE, así como también se le consultó sobre esta política anti-israelí que declara el embajador que Chile ha mantenido en este último tiempo, y luego de también el estallido de esta guerra en Medio Oriente el pasado 7 de octubre. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente Gabriel Boric en torno a esta materia. No hay una diferencia, y esto quiero ser muy claro, lo hemos conversado con el ministro Van Klaveren en esta decisión de gobierno y de Estado. Esto fue conversado con el canciller, la responsabilidad de la decisión es mía, y yo lo señalo de manera muy clara, pero esto no fue inconsulto, sino que yo lo conversé y recabé opiniones tanto del comité político como del canciller, como corresponden decisiones de esta envergadura. Dicho esto, yo no voy a entrar en polémicas particulares con un embajador de un país extranjero. Lo que quiero decir es que Chile actúa de manera coherente en función de principios. Y el respeto a los derechos humanos, que claramente están siendo violados en este momento en Gaza, me llevó a tomar esta decisión, que creo es coherente con la posición que ha tenido históricamente Chile, y lo vamos a sostener de esta manera, aunque haya gente que se moleste. Claro, gente que se moleste, que en el caso de la semana pasada, cuando se anunció ya esta información sobre excluir a empresas israelíes de la FIDAE, ha sido justamente el embajador quien mencionaba que no le sorprende por parte de este gobierno, Mati, como te comentaba, declaraba que este gobierno entonces ha mantenido una postura anti-israelí de alguna manera. En ese sentido, y las declaraciones bastante polémicas, podríamos ya decir, y que han tenido una serie de reacciones por parte de la esfera política, había sido el diputado Gonzalo Vinter y también la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quienes de alguna manera mencionaban que con estos dichos el embajador estaría pidiendo a gritos su expulsión del país y también la remoción del cargo de embajador de Israel en Chile. Y de esta manera, bueno, también fue consultado sobre esto el canciller, pero de alguna manera el canciller solamente declaró que así se había mantenido de alguna manera una comunicación, o que por lo menos él estaba disponible a tenerla, ¿no? Ahora, fue bien claro el canciller, porque en diplomacia existen jerarquías.
y a un embajador no le corresponde hablar con el canciller, sino que tiene su homólogo, que es el director de la zona, que es Oriente Medio, y ese es su interlocutor. O sea, él no puede escalar más allá porque así son las reglas diplomáticas. Por un tema de jerarquía. Y además decía que ese diálogo no se había interrumpido nunca. Claro, por un tema de jerarquía, Mati, también, bueno, el canciller mencionaba que él tiene un calendario con bastantes citaciones, con bastantes eventos y reuniones, por lo cual él no tendría tampoco el tiempo quizás de poder concurrir a tener una conversación con el embajador. Entonces, de esta manera desmintió que Chile hoy día no tenga contacto con la embajada, bueno, con el embajador de Israel, o por lo menos sí tiene la disposición de hacerlo, claro. El canciller, porque a nivel de Cancillería sí existe, según lo que dijo existe esa posibilidad. Pasemos a escuchar sus declaraciones. No estoy incómodo en el caso de las declaraciones del embajador de Israel, que no es usual que un embajador de un país polemice con el canciller. Por eso mismo he evitado una polémica directa con él. Él ha estado en contacto permanente cada vez que ha querido con la Cancillería a través del nivel que corresponde. Y yo creo que también en el caso del embajador de Israel sería bueno algún ejercicio de autocrítica, ¿no? Básicamente también, si yo he sido también embajador, he sido diplomático, representante de Chile, y la verdad es que si a mí se me cierran las puertas, también pregunto por qué se me han cerrado las puertas. Una autocrítica que de alguna manera parlamentarios de oficialismo también han sostenido, también han recomendado para el embajador, incluso bueno, parlamentarios, entre ellos el diputado Ibáñez y también Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, mencionaban que de alguna manera los dichos del embajador son provocadores, son buscando el conflicto, y de esa manera mencionaba el diputado Ibáñez que incluso se podrían romper potencialmente las relaciones con Israel o las relaciones diplomáticas, dado a que justamente el representante de Israel en Chile tiene este choque, tiene estos desacuerdos con el gobierno. De esa manera, entonces, también parlamentarios de oficialismo solicitaban al embajador que de alguna manera mida los dichos, mida también lo que publica en redes sociales, Mati. Recordemos, el embajador es muy activo en redes sociales, específicamente en ahora X, el ex Twitter, y donde publica videos, bueno, bastante controversiales, y justamente también lo decía así la senadora Paulina Bodanovich, que mencionaba que también provoca no solamente con las palabras, sino también con el contenido que está todos los días o seguido subiendo entonces a sus redes sociales. Claro, fue un video bastante llamativo. Él incluso se le pregunta también en esta entrevista y dice, bueno, eso es lo que ocurrió porque no se ha empatizado con lo que nos ocurrió. Cuando eso ocurrió, Chile entero estaba pendiente de lo que estaba pasando en Israel y el ataque feroz que había sufrido. Bueno, ahí hay que revisar también esa personalidad que tiene. Pero también el diputado Winter decía hay que expulsarlo. No es fácil, o sea, no se puede expulsar a un embajador. Por eso que tantos hablan, pero tampoco saben de, digamos, los mecanismos y lo que se puede o no hacer, que no se puede hablar tan libremente. No, en ese sentido, de hecho, como tú bien dices, Mati, no se puede expulsar a un embajador, se puede declarar como una persona non grata. Ese sería el mecanismo que podrían utilizar las autoridades de este país, y tampoco serían los parlamentarios quienes lo expulsan. Eso también lo reiteraban parlamentarios de oposición, que no serían ellos quienes toman la decisión, es parte de la decisión del gobierno de, como te digo, usar el mecanismo de declarar a una persona non grata, que nosotros, Mati, estábamos reporteando este tema justamente hoy día con algunos ex ministros de Relaciones Exteriores, entre ellos Heraldo Muñoz y también el senador Insulza, y que nos mencionaban que no han tenido o no tienen recuerdo, por lo menos en democracia, de que se haya declarado a un embajador non grata, y por eso estos ex ministros de Relaciones Exteriores estaban en desacuerdo de llegar a tomar esta medida, porque también puede afectar de alguna manera las relaciones entre Chile y también Israel. Pasemos, Matías, a escuchar las declaraciones de los parlamentarios de oficialismo. El presidente definió como una posición de principios la
omisión de Israel en una feria que es de exposición de armamento, en un momento en que la exposición más cruel, tremenda, de genocidio, hay que decirlo así, que expone Israel en su propio territorio es el exterminio del pueblo palestino. El embajador de Israel está superando lo que puede ser la expectativa de un embajador que tenga fácil discurso, porque está haciendo juicios de valor desde su mirada respecto a la política propia soberana que tiene nuestro país y que expone nuestro presidente. Se ha permitido, digamos, un intercambio un poquito provocador, diría yo, desafiante. Si él sostiene opiniones como la que todos escuchamos, yo creo que él se hace cómplice del asesinato de niños y niñas inocentes en Palestina, en Gaza. Solo ayer tuvimos otro bombardeo en Rafah donde murieron 3 palestinos inocentes. Si él sostiene esas opiniones, creo que quebrar relaciones diplomáticas con Israel puede ser un camino. Esa es mi opinión. Yo no soy el embajador, el canciller, es mi opinión personal en función de lo que hemos vivido, quienes hemos viajado junto a la comunidad palestina en Chile a Palestina. La situación es brutal. Creo que hoy la humanidad no puede escatimar ningún acto para forzar a Israel a que cese el fuego. Bueno, claramente, como decía el diputado Ibáñez, es una situación bastante crítica la que se vive también, Mati, en Medio Oriente. Recordemos, son 30.000 palestinos los que han perdido la vida, entre ellos niños, víctimas civiles que no tienen... 30.000 personas. Y también recordar, el 7 de octubre también se perdió la vida de 1.200 personas en el ataque. De una manera salvaje. De una manera, claro, muy impactante, que generó mucho revuelo mundial. Entonces, en ese sentido, también el embajador mencionaba que Chile no ha tenido quizás la empatía con las víctimas del primer ataque, sin embargo ha reiterado que de alguna manera en ese sentido, y por eso se tendría el gobierno hoy día una actitud anti-israelí, solamente porque no se ha apoyado entonces también las víctimas del 7 de octubre. Mati. Pero eso sí se hizo. Sí. Y el presidente y la Cancillería ese mismo día sacaron una declaración de apoyo, exactamente, a las víctimas. Entonces, de alguna manera, genera polémica y también conflictúa a las autoridades esta posición que hoy día está teniendo el embajador. De todas maneras, Mati, recordar la relación que ha tenido Chile con Israel ha sido de por más de 70 años. Israel ha brindado armamento, ha proporcionado armamento que de alguna manera ayuda a la defensa y también a la seguridad de este país, y también por eso mismo son relaciones que parlamentarios de oposición reiteran que hay que cuidar. Son relaciones que uno tiene que de alguna manera sostener, y si es que se expulsa o se declara el embajador como persona non grata, se estaría haciendo exactamente lo contrario. Por eso... Ahora estas son ideas de 2 parlamentarios puntuales. Exactamente, que no tienen tampoco el poder de expulsión como estamos mencionando. Claro, exactamente. Y es efectivo que con el pueblo judío no hay ningún problema. Es el gobierno de Benjamín Netanyahu y las acciones que está haciendo en Gaza y lo que ha generado, que no es solamente Chile, la comunidad internacional, incluso el presidente Biden ya ha insistido en que no pueden seguir bloqueando la ayuda humanitaria. Bueno, muchas cosas que claramente no es solamente Chile. Bueno, pasemos, Mati, sí, a escuchar también ese apoyo, ese intento también de diálogo o de acuerdo que están intentando algunos parlamentarios de tener con el embajador para justamente que estas cosas o que estas reacciones no lleguen a mayor escala y se tengan que romper las relaciones diplomáticas con Israel, que por cierto el Ejecutivo aclaró que tampoco se van a romper por estas polémicas con el embajador. Pasemos a escuchar las declaraciones de parlamentarios de oposición. El presidente tiene que entender que él es el presidente de un Estado, él es presidente de todos los chilenos y pueden haber una u otra diferencia, da lo mismo. Lo importante es que él habite el cargo y sea respetuoso tanto con la comunidad palestina como también con la comunidad judía. Hoy día Chile tiene que avanzar, el presidente se tiene que preocupar de las cosas que aquejan hoy día a los chilenos y no darse gustos caprichosos en cualquiera de las medidas que así lo ha hecho. Chile tiene que seguir manteniendo sus relaciones exteriores como Estado y no porque el Partido Comunista pida algo, otros pidan otras cosas. Israel ha estado durante 70 años con Chile.
la comunidad palestina ha ayudado inmensamente a Chile en el crecimiento de Chile. Hoy día lo que el presidente tiene que entender y decirle a todos los chilenos que en Chile y en cualquier actividad de Chile nadie puede ser excluido. Al contrario, tenemos que sumar personas. Yo creo que hay que colaborar para que la relación entre los países sea de colaboración fructífera. Israel nos ha colaborado, como les digo, no solamente en materia de seguridad, sino que también en materias sanitarias, por ejemplo, durante la pandemia, y nosotros tenemos una permanente relación con ellos. Si uno empieza a cuestionar las relaciones que tenemos internacionales, entonces hagámoslo con China, hagámoslo con Cuba, hagámoslo con Bolivia, con Ecuador, con los países que hoy día no tienen una democracia fuerte como la que dice defender el presidente Boric. Entonces, seamos consecuentes. Hoy día él dio una opinión que yo creo que es fuera de lugar y que no corresponde porque afecta a los intereses nacionales, y el embajador obviamente también no hace bien al defender con ese tono a su país. Bueno, Mati, de todas maneras reiterar que no son los parlamentarios y tampoco se puede expulsar a un embajador, se debería declarar persona non grata y nosotros vamos a estar atentos de si se toma o no esa acción. De todas maneras, el Ejecutivo, como te mencionaba, reiteró que no se van a romper las relaciones diplomáticas con Israel a pesar de estos, podríamos decir, impases que ha tenido el embajador con el gobierno. Bien, muchísimas gracias, Colomba, por esta información.